Good evening, everyone. This is the Centro Hispano, and we are very proud to bring you another virtual town hall. This virtual town hall today is a collaboration between the Centro Hispano and our partners over at Tower Health. And today's topic of discussion will be on strokes. What is a stroke, and questions around strokes. Again, it's so important that we understand how we must care for ourselves around health and wellness. And this is in line with our mission of trying to help improve the quality of life for all the consumers that we work with here at the Hispanic Center. We're so pleased to have a doctor with us from Tower Health, Dr. Salas, who, again, works in this space. I'm going to allow him to introduce himself to us right now and also have Ms. Iniabel introduce herself. So, Dr. Salas, if you could please introduce yourself, let our listening audience know a little bit about you and who you are and what you do at the hospital. Oh, hello. Good evening. I'm Dr. Jesus Salas. That's my name. And I work at Reading Hospital, which is part of Tower Health. I work in internal medicine department as a hospitalist. So I'm frequently seeing, cases of stroke, heart attack, and why not. So I'm very grateful for your invitation to raise awareness about stroke. And yeah, this. Well, thank you so much for being here with us. We're going to do a 45-minute, we're going to do a segment in English, and then we're going to follow that up with a segment in Spanish. And Ms. Iniabel Ruiz will be hosting or leading the conversations in Spanish. Iniabel, please say hello to our listening audience. Hello, everyone. Thank you for joining us. Y en español, los primeros 45 minutos de esta presentación, donde vamos a tocar el tema de infarto cerebral, un tema muy importante para nuestra salud y para nuestra comunidad, va a ser en inglés. La próxima mitad va a ser en español, así es que manténgase sintonizados los últimos 45 minutos si desea escuchar esta transmisión en español. So we'll thank you, Dr. Salas, for joining us. Oh, thank you. Absolutely. So let's get right into it. So, Dr. Salas, the first question that I have for you is, again, and it seems like the obvious, but can you please help to explain to our listeners, what is a stroke? Sure. So a stroke is basically the lack of blood supply to the brain. And there are basically two types of stroke. The most common one is called ischemic stroke, which is basically the blockage of the vessels that supply blood to the brain. There are three major sites in our body that are the source of ischemic stroke. For instance, we have the heart. You can have rhythm issues of your heart, mainly atrial fibrillation, in which the heart will beat in a way that is not regular, and therefore clots will form inside of the heart. One of these clots can travel up to the brain and latch into one of the vessels in the brain. So that will lead to, decreased blood supply to part of the brain and therefore stroke. The other part in our body that can cause stroke is our neck. We have carotid arteries on the front, vertebral arteries on the back. The carotid arteries sometimes can have plaques, which are basically well known as cholesterol plaques. These plaques will narrow decrease the blood supply to the brain as well. Also, clots can form at this level and travel up to the brain, preventing the blood to reach the brain and causing a stroke. And the third part in our body that can lead to a stroke will be our brain itself. Sometimes we can have plaques inside of the vessels in the brain that will diminish the blood flow to the brain and therefore cause signs of stroke that we're going to talk about later. So this is the most common type of a stroke. It's called ischemic stroke. It happens in approximately 85% of the cases. The other type of a stroke is called the hemorrhagic stroke, which happens in 15% of our population of cases of stroke. So in the hemorrhagic stroke, we have most commonly aneurysms, which are these balloon-like pouches in our brain that are very weak. And when you have, for instance, high blood pressure, sometimes
they burst open, and so blood can leak out of the vessels into the brain and around the brain and damage the brain tissue, causing stroke. So these are basically the two types of stroke. Dr. Salas, what is a TIA or a mini stroke? Or is there such a thing as a bigger stroke or worse stroke than another stroke or a mini stroke? Yeah, that's a very important question. So a TIA stands for transient ischemic attack, which is basically a blockage of a vessel. So there is less blood supply to the brain, but this blockage happens to be temporary. So it lasts for a short period of time and then it self-resolves. So usually people, for instance, will have some weakness on the arm, some slurred speech that lasted a few minutes, a few seconds, and then the symptoms go away. This does not mean that you should not seek medical help. This actually means that there is a chance, or sometimes a high chance, that a full-blown stroke can happen. So a TIA is definitely a medical emergency. Mike, I think your microphone is muted. Thank you, Aniva. I appreciate that. You're absolutely right. So I was saying, so, you know, a mini stroke is definitely a call to 911 if that were to occur. Definitely. Actually, once we call the ambulance and once the patients arrive to the hospital, the treatment of TIA is very similar to the stroke one. Yes. So definitely an emergency. So that's something that would require medical attention. I mean, not necessarily medical attention, but hospitalization versus just outpatient. Excellent question. So when we have cases of TIA, once the patients arrive to the hospital, we have different scoring systems that will allow us to determine if this TIA will put the patient at a very high risk for a stroke, in which case we do admit this kind of patients. We have other population that won't have such a high degree of chances of getting a full-blown stroke, and we place these patients on observation instead. So it depends on our scoring system. Now, is a stroke and a heart attack, are they the same thing, or are they completely different? They're different in the sense that a heart attack is the lack of blood supply to the heart itself due to a blockage of its vessels, whereas a brain attack or stroke is a blockage at the level of the vessels that supply blood to the brain. But both are medical emergencies, and definitely you have to call 911 in either one. So how does a stroke affect someone when they have one? Yeah, so it basically depends on the effect, depends on the area that has been damaged or affected by the stroke. For instance, commonly when we have strokes on certain parts of the left lobe in our brains, we can have speech impairments. You will have patients having slurred speech or having what we call dysarthria, which is basically difficulty articulating words. So it depends on the area. It is said that about 1.9 million neurons will die for every minute that you wait with no treatment. So definitely a medical emergency. So then it's really, really extremely important that if somebody is feeling certain symptoms, they seek medical treatment immediately. Yes, even if the symptoms go away by themselves, you need to seek medical attention, because this could be a warning sign of, a common stroke. One of the things, doctor, that we hear so many people, they think they're invincible, or that, oh, this will never happen, to me. And so who does strokes, affect? And what is recovery like as it relates to strokes? Yeah, actually it affects a lot of people. About 800,000 Americans are affected from a stroke every year. That is, if you want to put it in simple words, that is one stroke every 40 seconds. Unfortunately, about 130,000 people will die from a stroke.
A stroke is also the major #1 cause of disability in adults. So it's definitely something that is very important to take into consideration. Also, to our health system, it costs approximately $34 billion a year. So at Reading Hospital, for instance, our stroke patients, I would say 50 to 50% will end up being discharged home. About 30% go to our rehab facilities, and approximately 10 to 15% goes to a skills center facility for the recovery part. Thank you, doctor. You know, one of the things you always hear about, you know, you hear people say, you know, oh, if you think you're having a stroke, you know, take an aspirin, you know, that will help. I mean, does that truly help? Should we take an aspirin if we think that we're having a stroke? Yeah, actually, that's something that should not be done. We need, as we reviewed before, there is a type of stroke in 50% of the cases, which is the hemorrhagic stroke, which is basically bleeding of the vessel. So if you were to take aspirin, that will worsen the bleeding and therefore the stroke and symptoms. So definitely do not take an aspirin, call 911, get the appropriate workup in the emergency department to determine what type of stroke do you have. And then the treatment will be guided to that specific type of a stroke. So no aspirin. Understood. And you've talked about how important it is to contact 911, to call if a person is having a stroke. You know, once someone calls 911 and they get to the hospital, you know, what happens when they get to the emergency department? What are the steps or the procedures that the emergency department will take to meet the needs of someone who's suffering from a stroke? Sure. So actually calling 911 is where the workup and management of the stroke happens. The ambulance will obtain a good history, will be aware of your medications, such as, for instance, anticoagulants, what we call the blood thinners. They will be able to contact the emergency department staff to be ready to receive the patient with stroke symptoms. And therefore, when the patients come to the emergency department, they have a CAT scan to go to and get the appropriate workup. So it's very important to call 911 at the beginning of the symptoms. And what happened when people arrive to the emergency department, they're assigned a physician, they're assigned a nurse. They're going to take your vital signs, your heart rate, your temperature, your respiratory rate. You're going to go to a CAT scan, which is basically a machine that will tell us whether you have these, common ischemic strokes or hemorrhagic strokes. At Reading Hospital, we have neurologists, which are the brain specialists, 24/7. We also use telemedicine to kind of expedite the evaluation of these patients. So how is a stroke diagnosed? Yeah, so the first test that we do in the hospitals is called the CAT scan. So the CAT scan will allow us to say if this is an ischemic or there is blood in the brain, which is the hemorrhagic stroke. We can also do perfusion tests in which we administer dye, and the dye will light up the clot, so we know the location of the stroke. A third method of diagnosis will be the MRI, which is a more accurate way to determine and find those tiny and very small areas of brain damage in the case of stroke, those strokes that are very small. Now, in terms of the different treatments that are available for someone that may have an acute stroke, can you share that with our listeners? Yeah, and the treatment is very important to consider the time. So time is of an essence for the treatment. We have several ways to treat ischemic stroke and hemorrhagic stroke. One of the most common treatments for ischemic stroke will be a TPA. So obviously the patients are evaluated first by a brain doctor, and if they meet the criteria for having the procedure done, we administer this medication called a TPA, which basically is a medication that is given intravenously and will break off the clot
so the blood flow to the brain can be restored. Another way to treat, a stroke would be to administer the same medication, but not through the veins, but rather with the help of a catheter. We navigate the catheter up to the level of the clot, and we administer the medication right next to the clot so we can break it off. So, and restore the blood flow, and the stroke will improve. Another way to treat the stroke would be something called a mechanical thrombectomy that are done in stroke centers, such as Reading Hospital, for instance, in which we also navigate a catheter and we deploy a stent with a mesh. The stent kind of pulls the clot out of the vessel, and we are able to retrieve the clot and therefore restoring the blood flow. So those are very common ways to treat the stroke. For our patients with aneurysms, we also have procedures such as the aneurysm coiling, in which we go with a catheter, we get into the aneurysm, and we fill the aneurysm with coils that will stabilize the aneurysm and prevent it from bursting. So there are definitely very, very important and different treatments for a stroke. But again, the time is very important. There are certain treatments that cannot be given if it's too late. So, you bring up... I have a question. Yeah. You've mentioned all of these treatments. It can be very scary for somebody to experience these symptoms and also going to the hospital, receive these treatments. Can somebody fully recover from a stroke? Yes, you can. There are people that if they're caught on time, there is a chance that your symptoms will go back to normal and you won't have any symptoms of stroke, what we call residual symptoms. Unfortunately, there are some people that sometimes show up late to the emergency department, or if the stroke is severe enough to cause residual symptoms, such as, for instance, weakness of the legs, some slurred speech. So again, time is very important. Time is brain. The sooner you show up to the emergency department, the more effective the treatment will be. So yes, there is a chance to revert the symptoms or the consequences of a stroke, but there are some people that do end up having some residual symptoms that will require rehabilitation, for instance. So you hear so much about the fear of having a stroke and the time sensitivity of it, making sure that if you are having a stroke, you need to address it quickly. What are the true warning signs that we should look for when it comes to, if we think that we personally or someone we happen to be with is potentially suffering from a stroke? Yeah, that's a very important question. If you were to have one or more of the following symptoms, you should seek medical help. So we use the mnemonic B FAST. B stands for balance. That is, if you were to have, feeling off balance or feeling vertigo, which is the feeling of the room being spinning around you, or lightheadedness, dizziness. The E is from our eyes. You can have double vision, blurry vision. Some people have completely, blindness in one eye that then can either to recover or just stay, blind in one eye, which is also an medical emergency. The F stands for face. That is, for instance, the facial droop that we typically know. A simple way to determine whether or not you have facial droop is by trying to smile, and you see one of the corners of the mouth are not at the level of the other one. So that's a simple way to determine facial droop. The A is for arm, and also that could affect the legs. So for instance, you can have weakness, numbness, tingling of the arm, the leg, or both. The S stands for speech. If you have slurred speech, or what we call dysarthria, which is the difficulty articulating words, that is also a sign of a stroke. And the T, of course, and the most important one is time. You should seek medical attention immediately. Thank you, doctor. So is there, in terms of, let's talk about prevention, is there something that can be done to prevent a stroke?
Yeah. So I would say as an internal medicine doctor, I do get to see, people that are already admitted in the hospital, but I found out that there is several ways in which these patients could have prevented the stroke from happening in the first place. And the most important one, I would say, would be to follow up and to establish care with a primary physician. So regular follow-up is a mainstay in, preventing the strokes. Your primary physician will test for hemoglobin A1C, which will help diagnose with diabetes or not. Diabetes is a risk factor for a stroke. Your primary physician can also order tests for cholesterol levels, such as the LDL, which also puts you at risk for strokes. Keeping an eye on the weight is also a good way to prevent a stroke from happening. So establishing and routinely following up with a primary physician is very important. Question for you, Dr. Salas. Can someone have a stroke and not even be aware that they're having a stroke? No symptoms at all? Is that possible? I don't get to see most of that patients. They don't end up in the hospital. However, that is very possible. As I explained before, the stroke is basically the lack of blood flow to certain areas of the brain. There are areas of the brain that don't translate into symptoms, and therefore we have patients, for instance, that come for any other medical issue, and on the CAT scan we found out that they had a stroke in the past and they were not even aware of it. So it's very possible, and it's definitely on an area that is not, for instance, the speech area, it's not the movement area, it's not the sensitivity area, so you are not aware of those. You mentioned the diabetes, the cholesterol, the weight, the blood pressure. Is there, what's the number one controllable risk factor of those as it relates to strokes? The number one risk factor would be high blood pressure, also known as hypertension. Is that they call the AKA the silent killer. So having the blood pressure controlled, usually it's advisable to have a blood pressure of 120, the first number, the systolic, and 80, the diastolic, in order to decrease the risk for strokes. So you said 120 over 80. That's the ideal. Sometimes it's difficult to reach, but that's ideally what doctors aim to. I'm glad you said that, because I was always under the impression that it was 120 over 60. So 120 over 80, a little bit more wiggle room, because I myself try to check my blood pressure every day. And again, that 80, whenever I see an 80 pop up, I'm thinking to myself, oh my goodness, this is too high. Yeah. But now you made me feel a little bit better about my blood pressure. That's a good thing. Excellent. Let me ask you another question. The top number versus the bottom number. Can you just give us what the top number represents and what the bottom number represents when it comes to blood pressure? Yeah, to put it in simple words, the first number is the number that is more important, because the first number is what we call a systolic blood pressure, and it represents the strength of the heart when it beats. It translates into force into the vessels, so the vessels expand, and that force is what we measure as systolic blood pressure, which is the first number. The second number, which is a little bit more complicated to explain, but it's definitely the compliance of the aorta. So as the blood flows from the heart to our system, some of the blood will return back to the heart. So the aorta, which is our main vessel, will be able to expand and then recoil. So causing a second force, a second pressure from happening, and that is called the diastolic blood pressure. But the ones that we look at most in the case, for instance, of a stroke is the systolic blood pressure. Thank you. Thank you. I appreciate that. It's important information. So now again, we talk about what can we do as individuals to prevent a stroke. You talked about the internal things that could happen, that we look at, from blood pressure to diabetes. But what can we do to prevent a stroke? Yeah, so there are certain modifiable factors.
For instance, like we spoke about before, the high blood pressure, keeping a diet with low salt, exercising, vegetables, all which is called the NASH diet. All this type of things will lower your blood pressure and therefore decrease the risk for having a stroke. Another one will be to have a well-controlled diabetes, quit smoking. As I mentioned before, when we talked about ischemic stroke, about the carotid arteries getting, cholesterol plaques, the major cause of cholesterol plaques in the arteries is actually cigarette smoking. So quitting smoking is very important. Alcohol consumption as well. They have to limit alcohol consumption. Some people say 1 drink for females and 2 for men daily at most. And the weight. So exercise is very important. I usually recommend my patients to at least exercise 30 minutes 3 times a week. And this is at least. And that could be either, jogging or running. Dr. Salas, I have a question for you. How important is it to take your medications properly? I know that sometimes people feel that they don't want to take the medication. They forget to take their medication. They don't necessarily understand how and how often to take their medication. How important is it to control and prevent strokes? It's very important. If the medications are for instance, for high blood pressure, if you were not to take the medications, the blood pressure would be kept at, 180s, 190s. So we're talking about the dangerous levels, and that will cause or increase the risk for having a stroke. If, the person is not aware of how often or what dose he should be taking his medication, what I would recommend is to call your primary physician or call your local pharmacy, and they will be able to tell you the dose. So medications are very important. Also, the medications that patients take after having a stroke are also extremely important. A lot of these patients will be on, for instance, on aspirin, on a statin. What the statins do is stabilize these plaques that we talked about and prevent them from breaking and, a clot to form and then, travel to the brain. So these atorvastatin, these statin medications will prevent the plaques from breaking off and preventing strokes as well. So medications are extremely important. Thank you. Doctor, you mentioned the risk factors that we can, try to avoid to mitigate the risk. What are some of the risk factors that are out of our control that we can't change? Yeah, we have also, for instance, we have age is one of things that we cannot control. They say more than 60 years of age, that puts you on a certain risk for having a stroke. The sex, if you have a stroke in the past, that's also putting you at risk for having a stroke in the future. Family history of stroke will also put you at risk for having a stroke. So definitely there are some risk factors that we cannot control, but we have to work on those that we can. What about ethnicity? I mean, again, how does the strokes affect the Latino community, versus other ethnicities? Yeah, I will say that will be awareness. Usually our population, Hispanic population, are less aware either by language barrier or lack of, having a primary physician, for instance. They are not, most of the times are not aware whether their blood pressure is high, whether the cholesterol is either high or low. They maybe don't know that cigarette smoking will cause carotid plaques and then put you at risk for a stroke. So definitely, I will say awareness would be the major cause of at least in our community that I found out from my experience. The reason why we've seen a little bit more of strokes happening in our population. Thank you. Now, it's bad enough having one stroke, but I mean, if you have one stroke, are you susceptible now to having multiple strokes, a second stroke? I mean, will the symptoms be the same? What information can you share on that? Yes, so definitely once you have one stroke, you can have a second stroke. That's why it's very important to take
your medications, go to rehabilitation. You can have a second stroke and the symptoms won't be necessarily the same. For instance, if you have some slur speech or numbness on the left arm from the first stroke, maybe the second stroke will show up as right leg, weakness, tingling. So they're not necessarily the same symptoms, but definitely having stroke one time puts you at risk for a second one. Now, living in the world that we live in over the last 16 months with COVID and the fear that people have with leaving their homes, is it okay to wait to come to the hospital if you're having symptoms of stroke because you're afraid of getting COVID? That's an extremely important question. So we have noticed a significant decrease in volume of patients with stroke symptoms showing up in the emergency department because they're afraid of getting the COVID. So what we have implemented at Tower Health are we have implemented what we call isolation procedures or measures in which the hospital keeps the safety of the personnel, the staff, the doctors, and the patients as well. So we follow up protocols to prevent this from happening. So I will say if you do have symptoms of stroke or if the symptoms resolve by itself, like in TIA, definitely seek medical attention immediately. Thank you. So critically important. And what are the benefits of receiving treatment at a stroke center? It's very important. There are certain hospitals that do have the capability of performing advanced interventional procedures such as mechanical thrombectomy. That is the one that we go with a catheter, grab the clot and pull it out, which is an interventional procedure, and that is called in primary stroke centers such as Reading Hospital, for instance. We can also perform procedures for aneurysms with the aneurysm coiling procedures, administering TPA through the veins or through the arteries as well with a catheter. So it's very important to have this capability in these primary stroke centers such as Reading Hospital. Thank you. Now, in terms of, if someone wanted to get more information as it relates to stroke, stroke education, information to share with loved ones on the importance of understanding strokes, where can individuals in our community get that information? Well, the first one and most common one is what everybody does is a Google search. That is very common. The ones that we as doctors look at is, for instance, the American Heart Association website that will provide you with, the alarm symptoms, the treatment. It will give you a better idea as to how to prevent stroke from happening. Also, we have the American Stroke Association, which is another source of information from people that want to learn more about strokes. Yeah, that's so critically important. I mean, again, in our community, the constituents that we serve at the Centro Hispano, we have the digital divide, right? That's real. A lot of members of the community that we serve don't go onto the computer, don't have the access to the technology. So the Centro Hispano becomes the trusted source, becomes the anchor organization in the community where they go to for this important information. And that's why these type of town halls, these virtual conversations that we're having are so critically important, because number one, it raises the awareness for individuals to learn and understand the importance of prevention and being able to identify symptoms very quickly. So again, this is, for us, we appreciate you sharing with us this important information on strokes. If the last 18 months have shared anything, we've learned anything from, is that our health and wellness is all we have. And with the fear of COVID
and how COVID has impacted the lives of everyone in Redding, in Berks County, in this country, in the world. I think there's going to be a newfound commitment for our community to want to learn more about health and wellness and the steps that we can take to stay healthy. And so we appreciate the time that you're providing us here today to discuss strokes. Doctor, is there anything else that you'd want to share with our viewers and listeners on strokes, or just anything you'd want to share before we look to transition to the Spanish language portion of our discussion tonight? Yeah, of course. So most important thing, as we discussed, will be to establish care with a primary physician. This is cornerstone for any reason, not only strokes. Second of all, the awareness of the symptoms of stroke. Remember the mnemonic be fast, and remember the T, which stands for time. Calling 911 on time, seek medical attention on time will prevent you from having, worse outcomes from a stroke. So time is of an essence, time is brain, and definitely will be there for you. Excellent. Thank you so much. Iniabel, is there anything you'd like to add or share before we transition? I just wanted to thank Dr. Salas for providing us with this important information and meeting with us today so that we can provide this to our community. It's extremely important that we take care of ourselves. Thank you. And I also want to continue to remind everyone in our community that we are still, right, in a pandemic, that we can still contract COVID-19, to continue to wear your mask, to continue to social distance, and continue to wash your hands. And if you have any questions about any of the information here or additional information, that information will be posted during the video. And also you can call us at 610-685-1265, and we'll either provide information or connect you with another agency or organization that can assist. Thank you, Dr. Salas. Thank you so much for this important information that you've shared with us. Again, know that you have an advocate in the Hispanic Center, as we now know we have an advocate in you. Absolutely. To help support our community. So thank you so much. Anytime. So this time, thank you. So this time we are going to flip the script, and Iniabel, you could take the lead from here. Again, Doctor, thank you so much. And Iniabel, the show is now yours. Thank you. Thank you, Mike. Doctor Salas, bienvenidos a nuestro programa. Estamos hablando hoy acerca de los infartos cerebrales. Se une a nosotros el doctor Salas de Redding Tower Health. Está con nosotros porque esta es una información sumamente importante acerca de nuestra salud y para nuestra comunidad, especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Y también para que nosotros reconozcamos cuáles son esas señales de alerta, esos síntomas de un infarto, qué tratamientos hay y también qué tienen que hacer si sienten uno de estos síntomas o piensan que están teniendo un infarto cerebral. Así es que, doctor Salas, si usted se puede presentar, decirnos un poquito acerca de usted y su labor como médico en Redding Tower Health, y entonces les haremos algunas preguntas. Excelente. Bueno, buenas noches, mi nombre es Jesús Salas. Yo trabajo en Tower Health, que es la red de hospitales en la cual trabajo en el hospital Redding Hospital, es el hospital en West Redding. Y sí, encantado de estar aquí con usted. Bienvenido. ¿Usted nos podría explicar a todas esas personas que van a estar viendo esta presentación qué es un infarto cerebral? Un infarto cerebral, también conocido como derrame cerebral por algunas personas, es básicamente cuando se bloquea una de las arterias, que son básicamente canales que llevan sangre al cerebro. Cuando se bloquea una de esas arterias, la sangre no pasa a través del
del coágulo, del bloqueo, y esta área del cerebro comienza a verse afectada. Y eso se traduce en síntomas, como por ejemplo, problemas en el hablar, alguna debilidad en los brazos y síntomas que vamos a hablar más adelante. Hay dos tipos principales de infarto cerebral. El más conocido es el infarto isquémico, que ocurre más o menos en el 85% de los pacientes. Y básicamente se puede ver a tres órganos que pueden no estar funcionando bien. Por ejemplo, el corazón. Hay una enfermedad muy conocida como fibrilación articular atrial, que es el atrial fibrillation, en la cual el corazón, como no late de una manera rítmica, puede formar coágulos de sangre dentro del corazón, y esos coágulos pueden viajar hacia el cerebro y tapar una de las arterias, bloquear el paso de sangre al cerebro y causar un stroke. Otra manera es el bloqueo de las arterias carótidas que tenemos aquí en el cuello. Muchas veces podemos tener placas de colesterol que disminuyen el flujo sanguíneo al cerebro, o también podemos tener coágulos que se forman a nivel de estas placas, que pueden viajar hacia el cerebro, disminuyendo la cantidad de sangre que llega al cerebro y causar un stroke. Y el último causa de un stroke pueden ser que estas placas se encuentren dentro del cerebro, la sangre no pasa bien por este bloqueo y causa síntomas de stroke también. He oído hablar de un TIA, por sus siglas en inglés. ¿Usted puede explicar exactamente? Tengo entendido que es como un mini ataque cerebral. Es un evento isquémico transitorio. Isquemia significa el disminuir el flujo de sangre hacia el cerebro. Y transitorio porque puede ser muy rápido y se puede curar, entre comillas, curar, o puede resolverse muy rápidamente. En inglés las siglas son TIA. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultad en el hablar, o mareos, o debilidad en el brazo, y esos síntomas rápidamente se resuelven solos. Eso no quiere decir de que uno no tenga que buscar atención médica. Muchas veces esos TIA, esos síntomas que se resuelven solos, son el inicio de un verdadero infarto cerebral. Así que es recomendable que si uno tiene un TIA, buscar atención médica inmediatamente. Y esa era mi próxima pregunta. Por ejemplo, si uno tiene algunos síntomas, se siente así, pero se siente mejor en unos minutos, en una hora, de todas maneras uno debería de buscar atención médica, ¿correcto? Urgente. Sí, es correcto. Muchas veces cuando unas personas llegan al hospital después de tener un TIA, muchas veces hemos visto que el TIA o el infarto cerebral realmente llega a suceder en la emergencia. Y como sucede a tiempo, nosotros podemos tratarlo y revertirlo muchas veces. Así que, por favor, si usted tiene uno de esos síntomas de TIA ahí en la población, tienen que acudir a la emergencia inmediatamente. Así que es sumamente importante que llamen al 911. ¿O se recomienda mejor llamar al médico? ¿Qué usted recomienda? Yo recomendaría llamar al 911 porque la ambulancia que llega a su casa o el lugar donde este evento, este TIA esté ocurriendo, van a avisar o llamar a la emergencia para que ellos estén preparados para recibirlo a usted. Vamos a hablar más adelante que parte del tratamiento y del diagnóstico de un infarto cerebral es tener una tomografía de cerebro que le llaman CAT scan. Cuando uno llama a la ambulancia llama a la emergencia y preparan una máquina de CAT scan para usted. Y de esta manera hacemos que el tratamiento sea más rápido y efectivo. Okay. Es lo mismo un infarto cerebral a un ataque al corazón. A veces nosotros no necesariamente entendemos cuál es la diferencia entre los diferentes síntomas y se nos puede hacer a veces hasta difícil entender exactamente qué es lo que nos está sucediendo. ¿Usted puede explicar un poquito la diferencia entre un ataque al corazón y un infarto cerebral? Sí, el ataque al corazón se debe a un bloqueo de las arterias que llevan sangre al corazón y muchas veces personas tienen dolor de pecho, por ejemplo.
En cambio, un derrame cerebral o un infarto cerebral es por el bloqueo de las arterias que llevan sangre al cerebro. Las dos son emergencias médicas y las dos tienen que ser atendidas inmediatamente llamando al 911. ¿Y hay alguna, cómo la persona que tiene un ataque, un infarto cerebral, cómo se ve afectada esa persona? ¿Cómo afecta ese infarto a esa persona? Depende del área en el cerebro que está afectada. Por ejemplo, tenemos arterias que llevan sangre a diferentes partes del cerebro. Si la arteria que lleva, por ejemplo, sangre a este lado izquierdo del cerebro se ve bloqueada y la sangre no llega a esa región, muchas veces uno puede tener, por ejemplo, dificultad en articular una palabra, dificultad en hablar. El hablar se hace un poco más lento. Así que eso, por ejemplo, es un síntoma si el infarto cerebral sucede en el lado izquierdo del cerebro. Así que realmente depende del área en el cual el infarto ha sucedido. Es importante saber que aproximadamente 1.9 millones de neuronas mueren cada minuto, que el infarto no es tratado o atendido. Así que buscar atención médica inmediatamente es recomendado. Definitivamente, si nos están escuchando y viendo este programa, sumamente importante que si sienten algún síntoma, llamen inmediatamente al 911. ¿A quién generalmente afecta un infarto cerebral y cómo es esa recuperación después del infarto? Esa pregunta es muy importante. Realmente el infarto cerebral es muy prevalente, ocurre muy seguido en ese país. Aproximadamente 800,000 personas en Estados Unidos tienen un infarto al año. Si lo traduce en números, sería aproximadamente un infarto cada 40 segundos. Desafortunadamente, aproximadamente 130,000 personas con infarto cerebral resultan muriendo por el infarto. Al sistema médico cuesta aproximadamente 34 billones de dólares al año, reconociendo y tratando las complicaciones del infarto cerebral. El infarto cerebral también es la primera causa de disability en Estados Unidos. Es la quinta causa de muerte en Estados Unidos también. En nuestro hospital, en Reading Hospital, 50-55% de los pacientes que entran a la emergencia con infarto cerebral retornan a sus casas. Más o menos el 30% los enviamos a un centro de rehabilitación para recuperarse, para que los síntomas se recuperen, y un 10-15% van a un centro con enfermeras que pueden también continuar la terapia física y tratar a estos pacientes después de un infarto cerebral. Y esos números son sumamente enormes, ¿verdad? Y nosotros sabemos que a veces hay mitos en nuestra comunidad. Eso de si me siento que voy a tener un ataque, un infarto, puedo tomarme una aspirina. ¿Eso es un mito o eso es una realidad? ¿Es recomendable tomar aspirina? Eso no es recomendable. Como discutimos anteriormente, hay un tipo de infarto que es el infarto de tipo hemorrágico, que básicamente se da en personas que tienen aneurismas, que son dilataciones de las arterias del cerebro, que son muy frágiles y a veces esas arterias o esos aneurismas se rompen y la sangre afecta al cerebro. Si usted fuese a tener ese tipo de infarto cerebral, el hemorrágico, el del sangrado, tomar aspirina va a causar que esta hemorragia, este sangrado sea peor. Así que es preferible no tomar ningún medicamento, llamar al 911, ser atendido por la ambulancia. Una vez que uno llega al hospital, los médicos le van a decir si usted ha tenido el tipo hemorrágico de infarto cerebral, en el cual obviamente no le van a dar aspirina, o el otro tipo que es el isquémico, que es el más común, en el cual la aspirina en ese caso sí sería indicada. Pero cuando uno tiene los síntomas en su casa o fuera del hospital, no debería tomar ningún medicamento. Y eso es muy bueno saberlo, que no deberían de tomar ningún medicamento, que es importante, sumamente importante que si una persona está teniendo ciertos síntomas de los que vamos a hablar próximamente, que verdaderamente se dirijan inmediatamente llamen al 911
se dirijan inmediatamente al hospital y no tomen nada, ningún tipo de Exacto. medicamento y líquidos, y agua, nada. Exacto. Okay. ¿Es posible que una persona sufra un infarto y no lo sepa, que no tenga ningún síntoma? No es frecuente, pero es posible. Muchas veces cuando los infartos son pequeños y suceden o afectan regiones del cerebro que nosotros no usamos mucho en el día a día, no nos damos cuenta que hemos tenido un infarto. Así que muchas veces, por ejemplo, mi trabajo como médico internista en Reading Hospital, tratamos pacientes por otras causas y cuando hacemos una tomografía de cerebro, detectamos infartos cerebrales que han ocurrido muchos años atrás y el paciente nunca supo que tuvo un infarto cerebral. Así que es importante reconocerlo, pero desafortunadamente muchas veces el infarto, diría pocas veces el infarto no causa ningún síntoma. Pero es posible, sí. Es posible. ¿Y por qué hablamos de la importancia del 911 y de llamar? ¿Qué pasa cuando uno llama al 911? Y también, ¿qué sucede para esas personas que quizás tengan un poquito de miedo de llegar al hospital? ¿Cuáles son los pasos cuando una persona llega a la sala de emergencias? Es importante llamar al 911. Lo que no recomendaría es uno mismo manejar hacia el hospital. Y la razón es esta. Cuando uno llama al 911, los primeros en llegar son los paramédicos y la ambulancia. La ambulancia le va a hacer unas preguntas. Le va a preguntar qué medicamentos toma, va a chequear su presión arterial, va a alertar al equipo de emergencia de que un paciente con síntomas de infarto cerebral está llegando para que ellos tengan las máquinas de tomografía para hacerle el diagnóstico apropiado de una manera rápida y efectiva. Así que llamando a la ambulancia, llamando al 911, es la manera más rápida para que el infarto cerebral sea tratado. Una vez que los pacientes llegan a la emergencia, van a ser asignados un médico, una enfermera. En Reading Hospital tenemos neurólogos, que son doctores especialistas en strokes, en cerebros, en derrames cerebrales, 24/7 disponibles para nosotros. También tenemos algo que le llamamos telemedicina, en el cual un neurólogo puede evaluar al paciente en una manera más rápida y efectiva, y múltiples pacientes, inclusive en muchos casos. ¿Y cómo diagnostican un infarto cerebral? La manera de diagnosticar principalmente es, y lo primero que hacemos es tomar una tomografía de cerebro. Tomando la tomografía de cerebro podemos determinar si el infarto que ha tenido es un infarto isquémico, que es por falta de sangre que llega al cerebro, o es un tipo hemorrágico, que es por la ruptura de una arteria a nivel del cerebro. Una vez que determinamos esto, podemos tratarlo adecuadamente. Otros métodos para diagnosticar el infarto es a través de uno que le llaman CAT scan, perfusion CAT scan, que es inyectamos un contraste a través de las venas o de las arterias, llegamos a ver dónde el coágulo o el bloqueo está en el cerebro y así podemos tratarlo. Y también tenemos resonancias magnéticas que llaman MRI, que son más efectivas en diagnosticar infartos cerebrales que son pequeños. Esas son las principales maneras para diagnosticar un infarto cerebral. Y ya que un infarto ha sido diagnosticado, ¿cuáles son los tratamientos para una persona? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles si hay un infarto cerebral agudo? El tratamiento mucho depende en el tiempo que la persona llega a la emergencia. Hay tratamientos que no se pueden dar después de cierto tiempo porque no son efectivos. Así que llegar a la emergencia inmediatamente apenas uno tiene los síntomas es lo principal. Tenemos el tratamiento más común, que es el TPA, que es un agente fibrinolítico. Se llama fibrinolítico porque lo que hace es diluir y disolver el coágulo que está causando el bloqueo en el cerebro, y así puede restaurar el flujo de sangre hacia el cerebro y revertir el infarto cerebral. Podemos administrar este medicamento por las venas, o también podemos administrar el medicamento por las arterias. Otro método para
tratar el infarto cerebral es con trombectomy, que es principalmente, venimos con un catéter a nivel inguinal, subimos con el catéter, vemos el coágulo que está bloqueando el pasaje de sangre y el catéter puede coger este coágulo y removerlo del sistema, cosa que la sangre llega al cerebro y se revierte el infarto cerebral. Also, para pacientes también con aneurismas, tenemos algo llamado coiling, que son básicamente piezas pequeñitas de material que se encargan de estabilizar y de prevenir que ese aneurisma se rompa y uno pueda sangrar. Así que hay diferentes maneras de tratar el infarto cerebral, pero de nuevo, el tiempo en el cual el paciente llega a la emergencia es vital, es muy importante. ¿Y cuál sería el tiempo de recuperación de estos varios tratamientos o todo depende? Depende. Por ejemplo, para el TPA, que es ese medicamento que disuelve el coágulo, lo que hacemos en los hospitales que son certificados para manejo de infarto es monitorizar a esos pacientes durante las primeras 24 horas de haber dado el tratamiento para detectar si hay algunos efectos secundarios del medicamento. Obviamente, antes de administrar el medicamento, tenemos que evaluar al paciente y ver si el paciente cumple los requerimientos para recibir el tratamiento o si el paciente está a un alto riesgo si recibe el tratamiento. En ese caso, nosotros obviamente no damos el tratamiento. Así que tiene que ser evaluado el paciente primero. Si el TPA se administra, se monitoriza el paciente más o menos unas 24 horas y después se completa el resto de la investigación de por qué sucedió el infarto cerebral. Así que realmente varía. El tiempo de recuperación también varía. Muchos, como mencioné anteriormente, después de unos 3, 4 días del hospital, van a sus casas. Otras personas se demoran un poco más y terminan en un lugar de rehabilitación. Y otras personas van a un centro con enfermeras que monitorizan a los pacientes 24 horas al día. Y también los pacientes participan en rehabilitación. Así que depende muchas veces de la severidad del infarto. Y ahora hablemos de algo importante. ¿Cuáles son esas señales de alerta, esas señas que están alertando a una persona que quizás lo que está sucediendo es un derrame o un infarto cerebral? Hay maneras de uno saber o pensar que uno tiene un infarto cerebral. La primera es el balance. Muchas personas tienen mareos o sienten que el cuarto está dando vueltas alrededor de uno. Eso le llamamos vértigo. Esto puede ser un síntoma de infarto. Otro síntoma puede ser que una persona vea doble o veas borroso, no puedes ver bien, o puede ser de que pierdas la vista en un ojo y después la vista se recupere por sí sola. Eso también es un síntoma de alarma que tiene que ser chequeado llamando al 911. El otro es lo que es bien reconocido, que es la caída de una parte de la cara, como por ejemplo es la boca. Por ejemplo, una parte de los ángulos de la boca puede estar no al mismo nivel que el otro y parece como que está un poco caído. Ese es otro síntoma de infarto cerebral. También tenemos lo que es típico muchas veces en muchos pacientes, que es la debilidad, hormigueo o adormecimiento de los brazos, las manos, las piernas, o muchas veces ambos, las piernas y los brazos. El hablar también puede verse afectado. Si uno tiene dificultad para articular palabras o no puede hablar o pensar bien lo que va a decir, o muchas veces las personas pueden pensar en decir algo, pero cuando intentan hablar no llegan a decir lo que están pensando, o cuando una persona le hablan a ellos, esa persona no entiende lo que le están hablando. Ese es otro síntoma, eso se llama afasia, es otro síntoma de infarto cerebral. Si usted tiene cualquiera de esos síntomas, tiene que llamar al 911 y acudir a la emergencia inmediatamente. Inclusive, si los síntomas se resuelven por sí solos, necesita ir a la emergencia. Y hay que estar alerta. A veces nosotros decimos, ay, me siento un poquito mareado, pero voy a esperar a ver si esto me pasa.
me siento, no puedo hablar bien o no puedo concentrarme bien, estoy confundida, pero yo espero a ver. Y esto nos dice verdaderamente que tenemos que estar alerta, nosotros mismos conocemos nuestro cuerpo y deberíamos de estar al pendiente por si acaso sentimos alguna de estas señales, que es bien importante, sumamente importante llamar al 911. Exacto. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para que una persona quizás sufra un infarto cerebral? El principal factor de riesgo es la hipertensión arterial, que es tener la presión alta. Esto puede ser fácilmente controlado si uno toma los medicamentos o sigue una dieta saludable como rica en vegetales o ejercitándonos. Yo muchas veces recomiendo a mis pacientes correr, caminar o trotar por lo menos 30 minutos 3 veces a la semana. Así que estos son los métodos que pueden reducir presión arterial. Y ese es el principal motivo muchas veces por el cual pacientes llegan a la emergencia con infarto cerebral, es por la presión. Usted habla de la presión alta y yo sé que la presión alta, ¿cuál es los niveles normales de la presión? Se recomienda que el primer número, la presión sistólica, esté más o menos en 120 y el segundo esté debajo de 80, que es la presión diastólica. Eso ¿Usted es lo puede ideal. explicar un poquito? Porque a veces es tan difícil para nosotros entender esos numeritos, el 120 sobre 80. ¿Puede explicar la diferencia entre el numerito que va arriba y el que va abajo? El número de arriba es el más importante. La presión sistólica es la cual nosotros como médicos tratamos de disminuir en el caso esté alta. Básicamente es la presión que ejerce el corazón cuando eyecta sangre hacia el sistema circulatorio. Las arterias se dilatan y eso se transfiere en la máquina y se registra como el primer número, la presión sistólica. El segundo número es cuando la sangre a cierto momento tiene que retornar al corazón y una de nuestras arterias, que es la arteria aorta, lo que hace es acomodar esa sangre que esté retornando, no lo deja retornar y vuelve a bombear la sangre hacia el sistema, ocasionando una segunda presión que vendría a ser la presión diastólica. Los términos son un poco confusos, muchas veces inclusive médicos no entienden muy bien la diferencia entre la sistólica y la diastólica, pero lo importante es saber que el primer número tiene que estar menor de 120 o por lo menos cerca a 120, 125, 130. Me parece que ese es un nivel saludable de presión arterial. ¿Qué se puede hacer? Hablamos de la presión, hablamos de los infartos cerebrales. ¿Qué se puede hacer? Hemos hablado también de los síntomas, pero ¿qué se puede hacer para prevenir? ¿Qué se puede hacer como nosotros? ¿Qué pasos podemos seguir para nosotros tratar de prevenir estos infartos cerebrales? Yo pienso que el primer paso que uno debe seguir, y el más importante, es tener un médico primario. Esto es sumamente importante porque el médico primario va a poder medir su hemoglobina glicosilada, que le llaman hemoglobin A1C, que determina si tiene o no diabetes, que como sabemos es un factor de riesgo para infarto cerebral. Su médico primario le va a poder decir si la presión está controlada o no, y en el caso no esté controlada, le puede recetar medicamentos para controlar su presión y prevenir un infarto cerebral. Va a poder hablar de dietas, el peso, que tiene que ser también controlado para prevenir infarto cerebral. Establecer y seguir con un médico primario es sumamente importante. Además del médico primario, y a veces nosotros sabemos que nuestra comunidad latina quizás tenga barreras para acceder a un médico primario o obtener un médico primario, quizás porque se le hace difícil por las barreras del idioma, porque no tienen acceso a aseguranza médica. ¿Qué otras cosas se pueden hacer, qué otros pasos podemos tomar nosotros para prevenir los infartos cerebrales? Bueno, la información es importante, saber reconocer los síntomas que discutimos previamente es importante. Si uno tiene cualquiera de esos síntomas y acude a una emergencia, ellos le van a poder decir si su presión está alta, le van a medir el nivel de la glucosa para ver si tiene diabetes, el nivel de colesterol.
Así que me parecería que en esos casos, si uno no tiene la opción de ir a un médico primario, información es poder. Saber esos síntomas, seguir una dieta saludable, ejercitarse por lo menos 3 veces a la semana es muy importante. ¿Hay riesgos que simple y sencillamente nosotros no podemos cambiar? Hay riesgos de tener un infarto cerebral que uno no puede cambiar. Por ejemplo, la edad. Se dice que personas mayores de 60 años tienen cierto grado de riesgo de tener un infarto cerebral. El género, o también si tiene un familiar que ha tenido infarto cerebral anteriormente, pone usted también en riesgo para tener infarto cerebral. O uno que es muy común es si uno ya ha tenido un infarto cerebral anteriormente, ese infarto cerebral lo pone en riesgo a tener un segundo infarto cerebral. Y esos son factores que uno no puede controlar. Usted habló de género. ¿Los hombres están más predispuestos o las mujeres o no necesariamente? Se dice que los hombres tienen mayor incidencia, hay mayores casos en hombres que en mujeres, pero nuevamente los factores de riesgo, si están bien controlados, seguimos una dieta saludable y muy importante seguir con un médico primario, independientemente del género, uno puede prevenir infartos cerebrales. Vamos a suponer que una persona ya tuvo un infarto cerebral. ¿Es posible un segundo? ¿Y esos síntomas serían iguales o serían diferentes? ¿Y qué se haría? Sí, es muy posible tener un segundo infarto cerebral si no toma los medicamentos o la presión sigue alta, la diabetes no está bien controlada. Los síntomas muchas veces no son los mismos. Por ejemplo, tenemos pacientes que vienen con debilidad en la pierna izquierda y vencen el infarto cerebral, van a la rehabilitación, la pierna puede quedar un poco debilitada, pero no lo suficiente como para uno poder caminar normalmente. Sin embargo, cuando uno tiene un segundo infarto cerebral, muchas veces las personas vienen con dificultad para hablar o la debilidad ya no es en la pierna izquierda, sino en la pierna derecha o en el brazo derecho. Así que los síntomas pueden ser distintos y como discutimos anteriormente, tener un stroke, un infarto cerebral, pone a uno en riesgo de tener un segundo infarto cerebral. Y usted había hablado anteriormente de medicamentos y creo que es bien importante hablar de eso porque es sumamente importante que una persona si está tomando medicamentos, por ejemplo, medicamentos para la presión o quizás porque ya le había dado un infarto cerebral anteriormente, porque es importante seguir esa indicación de la medicina, del medicamento. Es muy importante. Por ejemplo, si hablamos del el tipo de infarto que es el más común, el isquémico, que es el ocasionado por un coágulo que ocluye el pasaje de sangre al cerebro, muchas veces, no siempre, pero muchas veces el doctor le va a prescribir aspirina. La aspirina prácticamente diluye la sangre y previene que la sangre vuelva a coagularse y tapar las arterias, ocasionando más infartos cerebrales. Así que tomar la aspirina diaria en esos casos específicos puede prevenir un segundo infarto cerebral. Hay casos, por ejemplo, que tengo que decirlo, que uno no debe tomar aspirina si es el tipo del sangrado. Cuando uno de los vasos sanguíneos sangra y ocasiona un infarto cerebral, en esos casos no es recomendable tomar la aspirina en el momento del sangrado. Pero en la mayoría de casos, tomar los medicamentos es importante. Otro medicamento muy usado en pacientes con infarto cerebral es la atorvastatina, rosuvastatina, estos medicamentos que acaban en la palabra statina o statin, lo que hacen es las placas de colesterol que tenemos en el nivel del cuello, en el nivel de las arterias del cerebro, las hace sólidas y previene que estas placas se rompan y formen coágulos. Así que es muy importante tomar estas pastillas. Y esas pastillas suceden que son pastillas para el colesterol. Y mucha gente cree que nosotros lo recetamos para disminuir el colesterol. Y no es así. El colesterol es importante disminuirlo, pero más lo hacemos para que estas placas no se rompan y no sucedan más strokes, más infartos cerebrales. Para prevenir. Es sumamente importante seguir las indicaciones de sus medicamentos y hablar con un doctor primario. Usted me había dicho en la sección en inglés que también era importante hablar con el farmacéutico. Es importante cuando uno tiene dudas sobre la dosis o la cantidad de pastillas que uno debe de tomar. Yo recomendaría llamar primero a su médico primario,
muchas veces ellos tienen una oficina, no hay necesidad de que tenga que ver con el médico específicamente, pero el staff, la gente que trabaja en el centro de médico primario le va a poder decir la dosis y la cantidad de pastillas. Llamar a la misma farmacia también le pueden ayudar a decir qué cantidad de pastillas tomar. Gracias. Ahora vamos a hablar de algo que estamos viviendo todos, que es la pandemia y el COVID. A veces, quizás por el miedo a contagiarnos el virus del COVID-19, tengamos miedo de llegarnos hasta el hospital si estamos teniendo estos síntomas, si nos sentimos enfermos. ¿Qué sería correcto? ¿Sería correcto esperar? ¿O qué pasaría porque usted lo ha dicho, es importante llamar al 911? ¿Qué medidas están tomando los hospitales, el Reading Hospital, para esas personas que llegan al hospital y no se contagien del COVID-19? Una pregunta muy importante. Como mencionamos anteriormente, el tiempo en el cual los pacientes se presentan en la emergencia es muy importante para el tratamiento. Muchas veces el tratamiento no es efectivo si uno viene muy tarde. Así que es 100% recomendado, inclusive en esta pandemia, acudir a una emergencia. Los hospitales en Tower Health, incluido Reading Hospital, el hospital de Reading, ha asimilado unos procedimientos que le llamamos procedimientos de isolation, en los cuales pacientes con COVID son delegados a un área específica y la mayoría del staff, todo el staff, incluidos los médicos y los mismos pacientes, usan mascarillas, mantenemos el distanciamiento social y tenemos protocolos que el hospital ha estandarizado para prevenir la transmisión del COVID en los hospitales. ¿Cuál sería el beneficio de una persona recibir tratamiento en una clínica especializada para el tratamiento de derrames cerebrales? Es muy importante. En Reading Hospital, por ejemplo, Reading Hospital es un un centro primario de infarto cerebral certificado. Acudir a hospitales con certificación para infartos es importante porque tienen diferentes mecanismos para tratar el infarto cerebral. Por ejemplo, mecanismos que no son disponibles en muchos otros hospitales son el medicamento que mencioné, el TPA, a veces no es administrado a través de las arterias. O, por ejemplo, el proceso de cateterización, que dijimos que entramos por el vaso sanguíneo, vemos el coágulo y lo extraemos con una máquina llamada stent. Esos procedimientos son procedimientos invasivos y complejos, que son solamente hechos o se hacen en hospitales especializados como Reading Hospital. Así que es muy importante. Y es sumamente importante que nuestra comunidad conozca de no tan solo los síntomas, sino también el tratamiento, de dónde pueden ir. ¿Qué recursos hay en nuestra comunidad de los que usted pueda hablar y compartir con nosotros en el día de hoy? Información que pueden obtener, por ejemplo, puede ser una simple búsqueda en Google. Pueden entrar a páginas como la Asociación del Corazón Americana o la Asociación de Infartos Americana. Esas páginas web tienen alternativas en español. Esas son me parecería, las fuentes más fidedignas que uno debería de leer para aprender más sobre infarto cerebral. Muchísimas gracias por toda esta información. Que nuestra comunidad verdaderamente a veces, como usted dijo anteriormente, esta falta de información, a veces mucho miedo, a veces tenemos las barreras de la comunicación, la barrera del idioma, la barrera de acceso a servicios y recursos que hay también en la comunidad. Así es que estas presentaciones que nosotros hacemos, donde doctores especializados nos proveen información, son sumamente importantes para nuestra comunidad, para que estén al pendiente y al tanto y obtengan esa información. Y recuerden verdaderamente que lo más importante cuando uno se está sintiendo mal
es no esperar, como usted ha dicho, llamen inmediatamente al 911, permitan que ellos sean los que los diagnostiquen y que vayan al hospital. Ahí se puede estar seguros ahora mismo, no hay que tener temor. Así es que muchísimas gracias, doctor Salas. ¿Hay alguna información que usted diría que es la más importante de todo lo que nosotros hemos hablado y tocado acerca de los infartos cerebrales? ¿Qué es lo más importante que usted diría que es lo más importante para nuestra comunidad ahora mismo? Yo lo resumiría en tres cosas importantes que hacer. La primera, como mencioné anteriormente, es tratar de conseguir un médico primario. Es esencial para más o menos uno saber qué enfermedades tiene que puede modificar y disminuir el riesgo de tener un infarto cerebral. Eso vendría a ser número uno. Número dos es saber reconocer los síntomas de un infarto cerebral y entender que muchas veces estos síntomas pueden aliviarse solos. Y eso no quiere decir que el infarto se fue. Eso quiere decir de que tiene que ir a la emergencia lo antes posible, porque muchas veces son síntomas que indican que un verdadero infarto cerebral va a suceder en el futuro cercano. Así que conocer estos síntomas que hablamos, la dificultad para hablar, debilidad en el brazo, hormigueo, adormecimiento, la caída de una parte del labio, de la boca, problemas de la visión, ver doble, ese tipo de eventos que ocurren súbitamente, muy rápidamente, pueden ser síntomas de infarto cerebral. Así que eso sería, me parece, lo más importante que nuestra comunidad debería estar informada y saber. Gracias. Gracias a usted, doctor Salas. Gracias a nuestra comunidad que va a estar viendo este video prontamente. Y si tienen alguna preguntita, por favor, recuerden que pueden llamar al Centro Hispano al 610-685-1265. Gracias por acompañarnos esta noche mientras hablamos de las señas de alerta, los síntomas de los infartos cerebrales, el tratamiento y también la prevención. Por favor, mi gente bella que nos está viendo, recuerden que todavía estamos en medio de una pandemia, así que continúen con sus cubrebocas, el distanciamiento social, lávense las manos frecuentemente, continúen cuidándose y protegiéndose muchísimo. Y si necesitan además más información sobre las vacunas contra el COVID, pueden llamarnos también. Voy a repetir nuestro número de teléfono, el 610-685-1265. También tendremos información acerca de los recursos disponibles en la comunidad en el video. Un fuerte abrazo para toda nuestra comunidad. Gracias al doctor Salas. Y además quiero aprovechar este momento para decir feliz Día de las Madres para todas estas madres bellas y hermosas que están viéndonos. Un fuerte abrazo. Bueno.